Gloria al Señor, que el Señor les bendiga. Amén. En esta preciosa tarde. Qué bueno es estar en la casa de Dios. En esta noche vamos a hablar sobre un tema que dice así: cada obstáculo es una oportunidad. Y la base bíblica se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, donde dice: todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Gloria a Jesús. Un obstáculo, hablando así, un obstáculo es una cosa que dificulta el cumplimiento de un propósito o una acción. Los obstáculos en nuestra vida espiritual se presentan para no permitir que el plan de Dios se haga manifiesto en nuestras vidas. La vida se inicia desde que nosotros nacemos. La vida se inicia con una pugna. Y cuando hablamos de una pugna, estamos hablando de una lucha. Para venir a este mundo, el bebé debe abandonar el cobijo y la seguridad que goza en el vientre de su mamá para recorrer con dificultad un estrecho conducto. Antes de remontar vuelo a las alturas, el águila debe abrirse paso a picotazos para salir del huevo. Antes de deleitarnos con gracia y hermosos colores, la mariposa debe abandonar el capullo. A menudo cada uno de nosotros enfrentamos circunstancias difíciles en nuestra vida, bien sea en el ámbito familiar, la salud, la economía y en otras facetas de la vida que nos ha tocado vivir. Y el problema no es enfrentar estas situaciones, es que constantemente estamos desaprovechando lo mejor que Dios tiene para nosotros, porque vemos el obstáculo como un problema en vez de una oportunidad. Los obstáculos son una manera que tiene el Señor de demostrar su gran poder y aumentar nuestra fe. El mismo Jesús no se dejó vencer por los obstáculos. Imagínense la cantidad de veces que los fariseos y los saduceos trataban de poner obstáculos en el mensaje de Jesús. Eran los dos grupos religiosos más importantes en Israel en el tiempo en que nació Jesús, pero Jesús los enfrentó en todo su ministerio. ¿Qué sucede cuando nuestro enfoque cambia a una perspectiva espiritual? La respuesta es que la tristeza se convierte en alegría y experimentamos el gozo que viene solamente de Dios. Nuestro Padre Celestial, quien quiere que dependamos de su guianza siempre, siempre. En el Salmo 126, del 1 al 3, el salmista se expresa de una manera muy hermosa para celebrar el regreso de los exiliados del cautiverio. Y dice: cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Estaremos alegres. No importando todo lo que ellos tuvieron allá en aquel cautiverio, todo lo que sufrieron. Oh, grandes cosas ha hecho Jehová. Estaremos alegres. Gloria a Jesús. ¿Por qué permite Dios las tribulaciones?
tribulaciones? Es una pregunta que yo desde niña me hacía y nunca le encontraba la respuesta, pero después de muchos años entendí. Son muchos los motivos, pero pueden resumirse en una sola palabra: beneficios. Él ve los beneficios. Dios ve los beneficios. Las pruebas y tribulaciones fortalecen y moldean nuestro carácter. Hacen de nosotros mejores personas y mejores creyentes. Una de las partes más difíciles de la vida cristiana es el hecho de que somos discípulos de Cristo, de que nosotros nos hayamos venido al Señor, que estemos sirviendo al Señor. Eso no nos hace inmune a las pruebas y a las tribulaciones de la vida. Alguien en una ocasión decía: cuando vengas a Cristo todo te va a ir bien. Cuando vengas al Señor no vas a tener problemas. ¿Cuán equivocado estaba? Porque cuando venimos al Señor, los problemas están ahí, siguen, pero la diferencia es que tenemos a Cristo y que tenemos una forma distinta de cómo visualizar el problema y cómo dependemos de Dios. Porque a menudo un Dios bueno y amoroso nos permitiría pasar por tales cosas como la enfermedad, la muerte de un familiar, problemas en la familia, hijos que no les sirven al Señor, o quizás sumidos en la drogadicción, preocupación y temor. Ciertamente, si nos amara, quitaría todas estas cosas de nosotros. Después de todo, significaría que al amarnos Dios quiere que nuestras vidas sean fáciles y cómodas, pero no es así. La Biblia nos enseña claramente en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 28, donde dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios hace posible que todas las cosas, no solo incidentes aislados, redunden en nuestro bien. No, esto no significa que todo lo que nos pasa es bueno, porque no todo lo que nos pasa es bueno. Lo malo sigue prevaleciendo en nuestro mundo caído por la desobediencia, pero Dios es capaz de cambiar todas las circunstancias a nuestro favor. Dios no está ocupado en hacernos felices, sino en cumplir sus propósitos. David, en el Salmo 138, versículo 8, nos dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Para que el propósito de Dios se cumpla, debemos incluir a Dios en nuestros planes. Cada vez que vamos a tomar una decisión, tenemos que ir a la presencia del Señor y pedirle al Señor que nos hable, que nos muestre si lo que estamos haciendo está en sus planes o está fuera de su voluntad. Solo Él sabe lo mejor para nosotros. Esto debería significar entonces que las pruebas y las tribulaciones que Él permite en nuestras vidas son parte de todas las cosas que nos ayudan a bien. Por lo tanto, para el creyente, todas las pruebas y dificultades deben tener un propósito divino. Y créeme, muchas de ellas nos causarán mucho dolor. Pero en ese dolor hay crecimiento y madurez espiritual. Porque en una ocasión yo le preguntaba al Señor
Señor, ¿por qué he tenido que pasar por todas estas situaciones tan terribles de tanto dolor? Pero si yo no hubiese pasado por aquel momento de dolor, hoy quizás yo no podría hablarte como te estoy hablando. Yo te estoy hablando de un Dios que se hace presente en el dolor. Un Dios que está contigo en el momento de la angustia, en el momento de la dificultad, y no se separa ni un solo minuto de nosotros. Eso debería significar entonces que las pruebas que Él permite a nuestra vida nos ayudan a bien. Helen Keller dijo en una ocasión: si te pones de cara al sol, no verás las sombras. Helen Keller era sorda y ciega toda su vida. ¿Cómo ella podía entender que si tú pones tu cara al sol, no verás la sombra? Ciega y sorda toda su vida. No obstante, aprendió a escribir e incluso a hablar. Su ejemplo ha inspirado a millones de personas, tantas sanas como incapacitadas. También dijo estas palabras: le agradezco a Dios mis impedimentos, pues gracias a ellos me encontré a mí misma y descubrí mi vocación y hallé a mi Dios. Aleluya. William Shakespeare, el dramaturgo, nació en 1564 en medio de una peste feroz y vivió muchas más. Se dice que toda su vida estuvo marcada por la peste, por las pandemias. Grandes partes de sus obras que escribió él fueron escritas en el encierro por una pandemia. Se dice que mientras los teatros permanecían cerrados por una terrible pandemia en el año 1592 al 93, el Nobel dramaturgo produjo sus más grandes poemas narrativos enormemente exitosos. Y William dijo en una ocasión: que no diga yo en la enfermedad, me estoy mejorando de mi dolencia, sino más bien estoy mejorando a causa de ella. ¡Wow! ¡Qué tremendas palabras! Creo que todavía tenemos mucho que aprender. Beethoven estaba sordo cuando compuso sus sinfonías más grandiosas. Por lo tanto, no debemos huir de los obstáculos, ni acobardarnos cuando vemos que se avecinan. Más bien, debemos pedir a Dios que nos ayude a remontarnos en las salas de la oración. Si Dios está obrando en tu vida con el fin de cultivar en ti una determinada cualidad que Él quiere desarrollar en tu vida, puede que el proceso se demore un poquito. Un trozo de carbón no se convierte en diamante de la noche a la mañana. Un diamante es solo un trozo de carbón que soportó una presión de calor fuerte. Lo mismo sucede con nosotros. Somos un diamante para Dios y muchas veces estaremos bajo altas temperaturas, lo que significa que nos estamos purificando. Por lo tanto, no podemos permitir que las altas temperaturas, que son las pruebas y los obstáculos que vienen a nuestra vida, apaguen el brillo que Dios quiere obtener en nosotros. Es la oportunidad para crecer. Cuando te parezca que has llegado al límite de tus fuerzas, aguanta un poco más. Muchas veces la paciencia es la llave que abre la recámara de las bendiciones de Dios. En Romanos 5, del 3 al 4 nos dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia,
y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Las dificultades nos enriquecen, nos trasladan del plano de la cotidianidad superficial y el ajetreo de la vida moderna a una dimensión espiritual que es más profunda. Asimismo, al percibir el poder divino y ver cómo Dios nos saca adelante en situaciones difíciles, aumenta nuestra fe y aumenta nuestra esperanza en Él. Él se paseará con nosotros en el horno de la purificación. ¿Sabes qué? Él se pasea en el horno mientras estamos purificándonos. Él nunca nos deja solos. En la segunda carta a Corintios, capítulo 4, 17, Pablo nos dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria al Señor. Me gusta mucho cómo Pablo expresa todos los obstáculos y sufrimientos que tuvo durante todo su ministerio. Nosotros no hemos pasado ni una pizca de lo que él pasó. En 2 Corintios 11, del 23 al 28, nos dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Aleluya. Peligros de ladrones. Peligros de los de mi nación. Fue traicionado por los de su nación. Peligro de los gentiles. El pueblo que Dios le llamó a trabajar. Peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, las que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Wow. Pablo sacrificó su vida por el evangelio, enfrentó dificultades de toda clase, experimentó conflictos y humillaciones, mostró una preocupación peculiar por las iglesias en las que sirvió, y a nosotros no nos ha pasado nada. Nuestros problemas no deberían desanimarnos o disminuir nuestra fe. En cambio, aleluya, debemos entender que hay un propósito cuando pasamos por situaciones de dolor. Los problemas y las limitaciones humanas tienen varios beneficios. Número 1, nos recuerda los sufrimientos de Cristo por nosotros. ¿Cuánto no pasó el Señor para que tú y yo podamos disfrutar de esta salvación tan grande? Nos alejan del orgullo, reconociendo que el único que merece toda la gloria es Dios. Nos ayudan a mirar más allá de esta corta vista. Nuestro lente espiritual se agudiza. Prueban nuestra fe a otros.
cuando usted ha sido quebrantado en las pruebas y los obstáculos, entonces usted puede hablar de fe a otros. Nuestras experiencias, por duras que sean, serán de bálsamo a otros. Le da la oportunidad a Dios para demostrar su gran poder. Aleluya. Veamos nuestros problemas como oportunidades para acercarnos al Señor. Nada ocurre porque sí a los hijos de Dios. Todo responde a un designio genial. Cada problema, revés, castigo o dolor es un golpe del cincel del escultor celestial. En 2 de Timoteo 2:12 nos dice: si sufrimos también, reinaremos con Él. A través de todas las pruebas y tribulaciones de la vida, tenemos la victoria. Ese cincel que nos coge y nos va cortando poco a poco lo que Él quiere descartar de nuestras vidas. En una ocasión, en mi área de trabajo, tuve que observar una operación. En otra ocasión pude observar una autopsia. Pero cuando estaban operando, ahora después de tanto tiempo, yo recuerdo aquello y yo veía cómo aquel doctor iba cortando cada órgano con un cuidado terrible, porque él no quería dañar el otro órgano. Aleluya. Así pasa con el Señor. El Señor nos va quitando poco a poco lo que Él cree que no nos va a dejar crecer, que no nos va a ayudar en nuestra vida espiritual. En 1 Corintios 15:57 nos dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque estamos en una batalla espiritual, Satanás no tiene, escúchame bien, Satanás no tiene autoridad sobre el creyente en Cristo. Dios ha dado su palabra para guiarnos, su Espíritu Santo para fortalecernos y el privilegio de venir a Él en cualquier lugar y en cualquier momento por medio de la oración. Él también nos ha asegurado que no habrá tentación, nos ha asegurado que no habrá tentación que nos pondrá a prueba más allá de la capacidad que podamos resistir. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis resistir. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Cada obstáculo es una oportunidad para vencer y para crecer. La base bíblica de hoy nos dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este versículo es parte del mensaje que se le dio a la iglesia de la Odisea. A esta iglesia el Señor no le da ningún elogio, y la amonestación es que estaba tibia. Además le dice: sé celoso, pero arrepiéntete. Ahora bien, el Señor recalca: al que venciere. Y tiene que ver mucho con el tema de hoy. Cada obstáculo es una oportunidad. Esta iglesia era rica, se sentía satisfecha en sí misma, pero no contaba con la presencia de Dios. Muy a pesar de su condición, el Señor le estaba dando una oportunidad al que venciere. Dios es un Dios de oportunidades. No importa por todo lo que tú hayas tenido que pasar en tu vida, los problemas y las situaciones, o si
Vencer significa derrotar o rendir al enemigo o competidor, o uno que triunfa al tomar el control. La idea del cristianismo tiene su fundamento en la declaración de Jesús que Él venció al mundo. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. ¿Okay? Así que esto no va a ser color de rosa. ¿Ok? Cada rosal son hermosas, pero tienen espinas. Amén. Aleluya, gloria a Jesús. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Pero en Romanos capítulo 8, del 35 al 37, nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Somos vencedores. Hay personajes en la Escritura que para mí me han ayudado tanto, pero uno de ellos es José. Cualidades que encontramos en José que lo hicieron un vencedor. José conocía los designios de Dios para su vida. ¿Estás seguro o segura de lo que Dios quiere para ti? Los vencedores son soñadores. Piensa en un futuro victorioso, muy a pesar de todos los obstáculos que tengas al presente. Aunque le quitaron la túnica larga y de colores, no pudieron arrebatar el favor de Dios de su vida. Solo Dios puede darte ese favor. Los vencedores tienen ese favor. Es algo que Dios pone a beneficio para que lo usemos en nuestra asignación y propósito en la vida. A los vencedores que tienen el favor de Dios, Él le abrirá puertas y le responderá en lugares y te pondrá en lugares que tú jamás pensaste estar. José el vencedor, se dice que Jehová estaba con él y fue varón próspero. Los vencedores son reconocidos. Su amo Potifar observó que Jehová estaba con José y que todo lo que hacía prosperaba en su mano. Los vencedores son de bendición donde quiera que llegan. El vencedor José fue acusado injustamente y fue preso, pero Jehová estaba con él y le extendió su misericordia, aleluya, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. No importa los obstáculos que se presenten en nuestra vida, Dios no nos olvidará y nos dará nuevas oportunidades. El vencedor José, como prisionero y esclavo, pudo haber perdido las esperanzas. José, como prisionero y esclavo, pudo haber perdido todo tipo de deseos de querer seguir luchando. Sin embargo, él ponía todo su empeño en cualquier tarea que se le asignaba. El jefe de la cárcel, oiga, pronto notó que Jehová estaba con José y lo que él hacía prosperaba en su mano y lo promovió como administrador de la cárcel. Sigamos el ejemplo de José, que rebasó todos los obstáculos que se le presentaron. Dios cambió la situación de José. Dios de esclavo se levantó hasta ser gobernador de Egipto. Se le conocía por su integridad. Era un hombre con sensibilidad espiritual. Preparó a una nación para sobreponerse a un tiempo de 7 años donde la comida iba a escasear y el hambre consumiría la tierra. ¿Qué podemos aprender del vencedor José? Lo que importa no son los sucesos
ni los obstáculos que se presentan en nuestra vida, sino nuestra manera de actuar frente a ellos. Con la ayuda de Dios, cada obstáculo es una oportunidad para crecer y vencer. Cada situación puede ser usada para bien, aun cuando otros pretendan causarnos daños. José tenía 30 años cuando llegó a ser gobernador de Egipto. Todo un proceso en la vida de este joven. Era de 17 años cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. Por lo tanto, había pasado 11 años como esclavo y 12 en prisión. Todo un proceso. Los vencedores se mantienen fieles a Dios, no importando lo lacerado que se encuentre, no le temen a los obstáculos. Cada obstáculo es una oportunidad en la vida del creyente. Dios nos permite llevar a cabo su plan para nuestra vida. Cuando no llegamos a lograr las metas que Él nos ha puesto, no es porque el Señor de ninguna manera haya fallado en darnos lo necesario. Es porque el fracaso, por lo general, es el resultado de un obstáculo que se ha presentado y no hemos podido rebasarlo. Dios quiere que aprendamos a trabajar con todos los obstáculos que se nos presentan y no permiten que tú percibas la gran oportunidad de recibir lo que Dios ya ha determinado para ti y para mí. Dios quiere que su propósito se cumpla en vosotros. En nosotros, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es impresionante todo lo que se le promete al que vence, al que persevera hasta el fin, al que guarda las obras y la palabra de Jesús, incluso hasta la muerte. Hay una necesidad de vencer. Hoy muchos se han detenido en el obstáculo y no han podido experimentar lo necesario de echar mano a las promesas de Dios. Jesús quiere que su novia, la iglesia, nosotros, su amada, se siente a su lado eternamente. No podemos seguir en el sueño de la indiferencia. El Señor nos llama a dejar la tibieza espiritual, porque de lo contrario seremos vomitados. Todavía estamos a tiempo de arreglar nuestras cosas con el Señor. De lo contrario, está en juego nuestra salvación. Quitemos de lado todo lo que impide que podamos ver su gloria. Y recuerda, un obstáculo es una oportunidad si usamos las armas adecuadas para derribarlo. Es tiempo de búsqueda intensa de Dios. Comprometernos con su palabra y actuar y activar el compromiso con Dios. Que Dios te bendiga en esta noche.